buen día, mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de La Opinión Hoy. Donald Trump otra vez en el ojo del huracán. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, convocó a una conferencia de prensa ayer miércoles 21 de septiembre, en donde dio a conocer la demanda en que se acusa al expresidente de los Estados Unidos de lucrar con un fraude asombroso. Donald Trump, su negocio familiar y 3 de sus hijos adultos mintieron a los prestamistas y aseguradores durante más de una década, sobrevaluando de manera fraudulenta sus activos en miles de millones de dólares en un esquema de expansión, según la información presentada. Cuando la fiscal James emitió una alerta a los medios indicando la mencionada conferencia de prensa, de inmediato se levantaron las sospechas de si ya existía algún veredicto final con respecto a la investigación que está realizando de la organización Trump sobre fraude fiscal. Para comentar más a detalle los sucesos, hoy nos acompaña Jesús García, periodista especializado en temas de política e inmigración de La Opinión. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por la invitación. Jesús, ¿cuáles son los detalles que hasta ahora se conocen sobre esta nueva acusación al expresidente Trump? Bueno, era una demanda que se estaba esperando. Recordemos que en 2019 la fiscal general Letitia James en Nueva York había iniciado esta investigación luego de que el exabogado del expresidente Donald Trump señalara que, bueno, se habían hecho algunos reportes complicados o, digamos, se habían inflado alguna información. Y entonces la fiscal comenzó a hacer esta investigación que, como comento, comenzó en 2019 y ha llevado mucho tiempo con muchos pleitos en tribunales para recibir información de la organización Trump para poder tener la declaración incluso de los hijos y del propio presidente. Entonces, se esperaba que esta investigación resultara en una demanda civil. Una demanda civil es básicamente recuperar dinero que los Trump no habrían pagado como debía haberse hecho desde un inicio y que podía haber afectado el sistema financiero, digamos, de cómo deben operar las empresas en el estado de Nueva York. Sin embargo, lo que es interesante aquí es que toma un paso extra la fiscal. No solo presenta la demanda civil, que obviamente tiene que tener un curso en un tribunal, sino que envía el caso al distrito sur de Nueva York, que es el distrito federal, que deberá investigar a nivel federal. Esta ya sería una investigación criminal, que es diferente. Si esa fiscalía lo toma, entonces podría derivar en una acusación criminal, pero eso todavía estamos pronto de saberlo. Otro aspecto que destaca es que se envía también al IRS porque, como obviamente hubo fraudes fiscales o se están presumiendo fraudes fiscales, están pidiendo a un área especial de la Oficina de Recaudación de Impuestos que investigue también eso. Entonces, evidentemente es un caso muy complicado y la decisión de anunciarlo el día de hoy pues es muy interesante porque sí, ya nos da ese como un primer cierre de todas estas investigaciones que tiene abiertas el expresidente Donald Trump. Y aunque quizá es muy pronto para medir el impacto y las repercusiones que esto podría tener de cara a las próximas elecciones, en tu opinión, ¿qué nos podrías anticipar que sucederá al respecto? Pues bueno, aquí todavía es muy temprano para determinar exactamente. Evidentemente, los Trump van a tener una batalla legal muy intensa. Si se confirma la demanda civil, por ejemplo, porque estoy considerando otros casos, no porque vaya a suceder así, esto es muy importante dejarlo claro. En algunos casos civiles, cuando, por ejemplo, la persona que es acusada en el caso civil y debe pagar una cierta cantidad, muchas veces ya no se persigue criminalmente. Sin embargo, en otros casos sí se persigue, porque en este caso lo más importante es que fue enviado a un distrito federal. No solamente se va a perseguir en Nueva York, sino es a nivel federal, aunque el distrito se encuentre en Nueva York. Hay muchos tipos de cortes y esta corte del Distrito Sur se enfoca mucho a asuntos, digamos, fiscales y de fraudes financieros. Entonces, si en un remoto caso que el presidente Donald Trump sea acusado criminalmente por este proceso y esto se alargue, difícilmente podría ser candidato presidencial porque evidentemente no podría liderar esa candidatura porque eso lo bloquearía. Peor aún, si el proceso, por ejemplo, en un caso remoto que la Fiscalía Federal decida perseguir criminalmente y resuelva pronto y lo acuse formalmente,
mucho menos podría ser candidato presidencial. Ahora, lo que preocupa actualmente a los expertos en movimientos sociales es que, bueno, pueda haber alguna promoción de movilizaciones a nivel nacional y acrecentar esta tensión que existe política y social en el país, porque hay una división muy marcada y hay un respaldo muy intenso todavía hacia Donald Trump, aunque ha bajado un poco en el Partido Republicano, pero sigue siendo bastante fuerte. Ningún otro aspirante a la presidencia podría, digamos, competirle directamente, incluso Ron DeSantis, que es uno de los que más, digamos, se le acercan, por así decirlo. Donald Trump sigue teniendo un respaldo muy fuerte. Y eso es lo que realmente preocupa más, o sea, que pudiera haber algún conflicto social, no diga alguna revuelta, algo similar que lo que ocurrió con el asalto al Capitolio, pero de dimensiones pues incluso mayores en varias partes del país. Eso es uno de los temores que se está teniendo, digamos, a nivel nacional. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra alrededor de este nuevo escándalo de Donald Trump. Jesús, te agradezco mucho tu tiempo y tus comentarios. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Es la voz de Jesús García, periodista especializado en temas de política e inmigración de La Opinión. La oficina del fiscal general de Nueva York rechazó la oferta de acuerdo del abogado de Trump con respecto a la investigación y James está preparado para iniciar una demanda alegando fraude contra el expresidente y tiene en la mira a uno de sus hijos. Sin embargo, Donald y Eric Trump invocaron el derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación cientos de veces al responder preguntas en agosto de 2022 y octubre de 2020 respectivamente. Donald Trump ha negado con frecuencia haber actuado mal, calificó la investigación de sus negocios como una cacería de brujas y acusó a Letitia James de ser racista con él. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. A pesar de la inflación y la percepción de lo caro que es vivir, al menos el 40% de los Estados Unidos cree que $500,000 es suficiente para retirarse en 2022. Esto lo indicó una encuesta aplicada por el sitio especializado de finanzas Go Banking Rates. Además, el informe mostró que otro 30% cree que puede jubilarse con entre $500,000 y $1,000,000, mientras que otro 14% cree que necesita entre 1,000,000 y 5,000,000 para financiar una jubilación cómoda. Ante la mayoría dominante, la pregunta que surge se centra en si realmente se necesitan $500,000 o menos en ahorros para cumplir el sueño dorado del retiro. Sobre ello hablaremos con María Lavandera, editora en jefe de las secciones de Dinero y Vida y Estilo de La Opinión. Hola, ¿qué tal, Diana? María, antes se pensaba que se necesitaba mínimo 1,000,000 para vivir el sueño dorado de retiro en los Estados Unidos. ¿A qué crees que se deba que ahora sea de $500,000? Bueno, yo creo que es solo una percepción, digamos. Esos resultados son de un sitio, Go Banking Rates se llama, que de hecho es un sitio muy prestigioso respecto de situaciones de finanzas personales y bancos, que hizo una encuesta y salió que un 38% de las personas cree que solo harían falta $500,000 para jubilarse. Y otro 30% creyó que el monto debiera ser entre 500,000 y 1,000,000. Ahora, si me preguntás a mí, la gente consultada creo que está un poco fuera de la realidad actual de Estados Unidos. Por eso te digo, me parece que es una percepción, digamos. En última instancia hay que tener en cuenta que todo depende, ¿no?, de la situación personal de cada uno. Expertos en general siempre aconsejan que elegir el monto de la jubilación objetivo es en función de las circunstancias individuales de cada uno. Uno tiene que calcular, digamos, los gastos que uno tiene, la edad a la que cree que se va a jubilar, estimar más o menos un tiempo que se cree que va a vivir y algunas suposiciones de inversión durante ese tiempo, ¿no? Y para calcular cuánto se necesitará, también vas a tener que averiguar cuánto te costaría mantener el nivel de vida que deseas, más una tasa de retiro. El lugar donde vivas, obviamente que también influye. En un estado como Mississippi, por ejemplo, se llegó a la conclusión de que $1,000,000 podría durar hasta más de 25 años. Pero el panorama, por supuesto, no es el mismo para ciudades como Nueva York, donde el costo de vida es mucho más elevado.
Y otro aspecto clave que hay que tener en cuenta hoy en día es el costo de vida actual derivado de la inflación. Es una decisión bastante personal y digamos que no es que disminuyó per se, digamos, la cantidad de dinero necesaria para jubilar. Es una decisión personal que tiene que ver con las necesidades y las características de la vida de cada uno, ¿no? Haciendo bien las cuentas y digamos que a ojo de buen cubero, para tener una buena jubilación y digna, ¿cuánto crees que es la media de lo que necesitaría alguien para jubilarse? Bueno, hay un análisis que publicamos en una nota reciente que es de una plataforma financiera llamada Wealthcare que demostró que para cuando la generación Z y los millennials se jubilen en Estados Unidos van a necesitar entre $120,000 y $150,000 anuales para vivir cómodamente. Esto equivaldría más o menos a unos $3 millones para jubilarse en Estados Unidos, es decir, el triple de la regla del millón, ¿no? Todo esto obviamente considerando las tasas de inflación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Digamos que ese sería más o menos un cálculo que podríamos tener en cuenta actualmente. Y de hecho, la realidad indica que escapa muchísimo a los $500,000, muchísimo. Gracias a María Lavandera por esta información. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, es que expertos también han aconsejado elegir el monto de la jubilación de acuerdo a un objetivo en función de sus circunstancias individuales y no de las generales. Esto lo comentaron también, pues para calcular cuánto se necesitará para jubilarse, deberán averiguar cuánto les costará mantener el nivel de vida que desean, más la tasa de retiro. A pesar que a lo largo de mucho tiempo se ha manejado la regla que debe tener $1 millón ahorrados para poder retirarse, ahora esa teoría parece ser obsoleta. Las redes sociales han cambiado el rumbo de cómo adquirimos información sobre lo que pasa en el mundo. Una de esas redes es TikTok, que hoy en día es considerada como una de las primeras fuentes de búsqueda para la generación Z. Y es que los jóvenes consultan esta red para aprender idiomas, cocinar, cómo resolver problemas matemáticos e incluso para ver los lugares más solicitados para tener sus primeras citas. Esto ha hecho que Google ponga atención en el contenido de TikTok, pues si bien no lo ha desplazado al 100% para consultas, sí se está acercando a sus dominios. También se cree que esto sucede porque en TikTok presentan la información de una forma más rápida y dinámica, pero quizás se está obviando que este tipo de información no es totalmente real y puede tener datos erróneos. Otro de los estragos del muro fronterizo que divide a México de Estados Unidos es el bloqueo al paso a la migración de la fauna. Y es que para los animales este tipo de límites territoriales impuestos por el hombre no existen, por lo que buscan bordear esa barrera que les impide el paso a lo largo y ancho de su ecosistema y que sin duda puede significar un desequilibrio natural que en casos extremos podrían llevar a su desaparición. Esto se puso sobre la mesa después de que grupos defensores del medio ambiente como Sky Island Alliance y Wetlands Network instalaron varias cámaras en junio para documentar el cruce y el impacto que el muro fronterizo tiene en la fauna de esa región. A través de sus cámaras instaladas en un tramo de 2 millas, registraron que solo 9% de los grandes mamíferos que habitan en el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre de San Bernardino en la frontera de Arizona con México han logrado cruzar el muro fronterizo. Además, se dijo que durante los meses de junio a septiembre, debido a una serie de compuertas de 1.7 metros de ancho que se abren en el muro para evitar las inundaciones, es cuando se les facilita el cruce a todos los animales. Esto es consecuencia de que debido a que se anularon todas las leyes que protegen el medio ambiente para acelerar la construcción del muro fronterizo, no hubo un análisis profundo sobre el impacto de la vida silvestre. Lo que se tiene seguro es que hasta hoy solo los mamíferos más pequeños son quienes logran atravesar la barrera artificial hacia Estados Unidos. Muchas gracias por su compañía. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre. Los invitamos a suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión.
Presentada por Ricardo López Juárez, Enrique Hernández y Diana Gutiérrez. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.